Bueno, acá les dejo un video de la actividad 7, después les mando la actividad 10. Lo que tienen es, una primera actividad que tienen un trapecio isósceles y en otra actividad tienen un paralelogramo, así se llaman las figuras. Bien, ahí les marqué con violeta el ángulo alfa, ese que dice acá que mide 38 grados, se los marqué acá. Ese es el que vamos a considerar, es que es más cerradito que 90. ¿Cómo pueden hacer esta actividad? Pueden, a ver, eh, tener en cuenta que vieron con la actividad anterior, y acá les dice que es una ayuda, que estas son paralelas. Y fíjense que esta, por ejemplo, es una transversal. Bueno, esperen que lo acomodo un poco, así se ve bien. Eh, bueno, como es una transversal y tengo paralelas, tengo esas relaciones que vimos en la actividad anterior. Por ejemplo, alternos internos, que esos tenían la misma medida, ahí se los marqué con el alfa ese que teníamos marcado. O por ejemplo con este alfa también podemos marcar los conjugados internos que tienen una relación entre esos dos, suman 180. Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que es un trapecio isósceles y tengo ángulos que son iguales entre sí. Voy a sacar la recta. Eh, los ángulos que son iguales son, por ejemplo, los inferiores, o sea que ese ya saben cuál es la medida, y los superiores entre sí, o sea, M y P, si fueran esos fueran los ángulos interiores, los nombres de los ángulos interiores, son iguales entre sí, no con ese alfa. Van a ser las relaciones que tienen y la van a ver. Bien. Bueno, como ya saben que el ángulo K vale lo mismo que ese A, pueden hacer lo mismo, marcar la recta transversal e ir viendo las relaciones que tienen, y ir analizando cuáles son conjugados internos, cuáles son conjugados externos o alternos internos, y los pueden ir calculando. En el de abajo les dije que tenían un paralelogramo. En este caso los ángulos iguales son los opuestos, o sea, los que están enfrentados. Fíjense que acá tienen marcados con rojo, las letras, digamos, alfa y beta, son iguales, y estos también son iguales. Los opuestos, los que están enfrentados, tienen la misma medida, no entre sí. O sea, este con este, no. Bien, vamos a ver ejemplos. Yo acá les puse este angulito, el trapecio isósceles con un ángulo de 75, vamos a calcular los demás. Como dijimos, los inferiores valen lo mismo, o sea que este que marqué acá también vale 75. Lo voy a anotar, así, así ya queda 75. Lo podemos hacer, como les dije, con las relaciones. Por ejemplo, a ver si extiendo esto acá y extiendo esto acá. Vamos a extender todo. Ustedes lo extienden bien porque tienen con regla, yo acá lo estoy haciendo digital y todo. La relación que tienen entre estos, acá, son conjugados internos. Fíjense que están entre las paralelas, entre medio de las paralelas. Todo lo que esté por fuera son exteriores. Y todos los que estén dentro de las paralelas son internos. Internos o externos. Bien, los internos son los que tenemos marcados ahí. Esos tenían la relación de entre sí sumar 180. Entonces, ¿cuánto va a valer el ángulo superior? 105, que ahí se los estoy escribiendo. O sea, 105 más 75 me da 180. Y además sabemos que los ángulos superiores son iguales entre sí. Entonces este que me quedó acá también va a valer 105.
Ahí ya lo marcamos y ya nos quedó resuelta la actividad. Fíjense que es simplemente eso. Ahí lo marco, listo, ya me quedó resuelta. Otra cosa, de otra forma que lo pueden hacer es sabiendo que los 4 ángulos interiores miden, la suma de los 4 ángulos interiores suman 360. Vamos a ver si nos dieron bien. Si yo sumo 105 más 105 más 75 más 75, o sea, esto más esto más esto más esto, me tiene que dar 360. Y efectivamente es así. Vamos a otro ejemplo con un paralelogramo, porque en este caso, en el paralelogramo me decía que tenía la suma de 2 ángulos. Bueno, vamos a ver cuáles son iguales primero. Lo voy a poner con otro color, así lo analizamos. En un paralelogramo dijimos que los opuestos, ahí se los marco con verde, son iguales. En este caso ese ángulo A e I tienen la misma medida. Y la consigna me dice que suman 240. Bueno, ¿cómo hago? Bueno, como tengo 2 ángulos, calculo la mitad de ellos y ya sé cuál es, o sea, la mitad de la suma de los dos y ya está. O sea, 240 a la mitad me da 120. Entonces cada uno de esos ángulos, ese ángulo A y ese ángulo I, valen 120. Vamos a hacerlo ahí y ya se los paso para acá. A vale 120 y el ángulo I también. Bueno, y ahí lo mismo. Una vez que ya tienen calculado eso, lo pueden hacer sabiendo que los ángulos interiores de un cuadrilátero valen 360, o lo hacen con, como lo habíamos hecho hoy, con las rectas, marcando y viendo cuáles son los alternos internos, cuáles son las relaciones entre los ángulos. Lo dije alternos internos como un ejemplo, pero pueden calcular un montón de otras medidas. Bien, ahí tengo los opuestos que son iguales. Bueno, ¿cuánto vale ese E y cuánto vale ese O? Bien, entonces si me fijo, lo mismo que hoy, acá tengo la transversal, ahí la alargué, y tengo las paralelas, bueno, esta vamos a moverla un poco porque no me quedó, y la otra paralela a la que marqué recién es esta. Bien, bueno, fíjense que A y E tengo que ver qué relación tienen. En ese caso son conjugados internos, están entre esas paralelas. Bueno, y la relación entre ellos es que suman 180. Bien, entonces si suman 180, E vale 60. 60 grados. Nunca se olviden de poner la medida. Y el otro, el ángulo O, vale también lo mismo, porque son los ángulos opuestos y son iguales entre sí. Si no, lo mismo que hicimos hoy, marcamos la transversal, voy a tener que mover, marcamos la transversal, marcamos las paralelas, que ya o las extendemos, mejor dicho, porque ya en la figura ya están marcadas, y vemos qué relación tienen el ángulo I y el ángulo O. Y en ese caso, bueno, se me movió ahí, el ángulo I y el ángulo O también tienen la misma relación que A y E. Son conjugados internos. O sea que también lo mismo. Suman 180 entre sí, como ya tengo uno que vale 120, entonces O tiene que valer 60 grados. Este es en el ejemplo que hice yo. Ahora ustedes van a hacer, a ver si puedo mover porque ahí está. Ahora ustedes van a hacer los de las actividades, y si quieren corroborar, recuerden que la suma de todo, de los 4 ángulos interiores, me tiene que dar 360. Si yo sumo 60
más 120 me da 180, más 60, más 120, bueno, 180 más 180 me da 360. Esa es una forma de corroborar que lo tienen bien. Siempre en cuadriláteros. Si fuera otra figura, van a sumar otra cosa a los ángulos interiores. Pero con los cuadriláteros ya sabemos que nos da eso. Bueno, espero les sirva y, y puedan entender mejor la actividad 7. Ahora veo la actividad 10 y se los envío.